Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a aprender cómo manejar tablas de objetos, así como existen las tablas de índices y como existen las tablas de contenido. Word 2010 también me permite generar tablas de objetos. Para poder crear tablas de objetos el procedimiento es muy sencillo. Obviamente, previo a generar alguna tabla de objetos, lo primero que tenemos que hacer es tener esos objetos insertados en el texto. Estos objetos pueden ser fotografías, como en estos casos, gráficas, diagramas, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier tipo de elemento adicional al texto que nos sirva para poder enriquecer su contenido. Y bueno, a final de cuentas, una tabla de objetos lo que hace es crear una referencia de todos esos objetos para igual una forma más fácil de poderla trabajar. ¿Cómo vamos a crear las tablas de objetos? Como decíamos, entonces lo primero que tengo que hacer lo primero que tengo que hacer es tener ya creados los objetos. En este caso tengo ya insertados dentro del texto algunas fotografías, gráficas, y voy a crear una tabla de objetos de formas diferentes a cada una de ellas. Entonces lo primero que tenemos que hacer es crear la marca para cada uno de los objetos, de modo que Word tenga que reconocer a la hora de insertar su tabla. Entonces lo que voy a hacer es, por ejemplo, decirle a este objeto que está aquí, lo voy a marcar, lo señalo. En el tab de referencias, en el grupo títulos, existe la opción insertar título. Esto de insertar título lo que va a hacer es crearme la marca para cada uno de los objetos que yo vaya poniendo. Si le doy clic aquí, me va a preguntar, ok, ¿cuál es el rótulo, cuál es la etiqueta que quieres que aparezca debajo de ese objeto y cómo quieres que se llame? Nosotros podemos escoger de alguna serie de rótulos ya existentes o podemos crear un rótulo nuevo. En este rótulo yo le puedo decir, por ejemplo, cómo quiero que se vea. Entonces le pongo, por ejemplo, aquí foto, y automáticamente va a aparecer foto y la numeración consecutiva dependiendo del orden cronológico del que están apareciendo. Ahí le pongo la fotografía, después de eso le pongo el nombre, cómo se llama esa fotografía, le doy a aceptar y automáticamente en esa fotografía me insertó el rótulo que yo le había puesto. Hago lo mismo con el resto de los objetos. Esta también va a ser una fotografía, la señalo, insertar título, igual va a ser foto 2, le pongo el título. Igual a la siguiente, la señalo, le inserto el título y voy a crear, por ejemplo, una marca con un rótulo nuevo. Por ejemplo, esta de aquí no le puse rótulo, la voy a marcar, le voy a decir que le inserte el título y le voy a pedir que, por ejemplo, cambie el rótulo. En lugar de fotografías le voy a pedir que sea gráfica. Ahí le pongo el rótulo de gráfica, le pongo el nombre, no sé, por ejemplo, cualquiera. La idea es nada más poderlo identificar. Busco la siguiente que sea de ese estilo, por ejemplo esta de acá, la señalo, le pido que me inserte el título, ahí está, le pongo su rótulo, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto mismo tendría que hacer con cada una de las imágenes, con cada uno de los objetos que yo tengo en el texto. Vamos a concluir rápidamente, por ejemplo, con esta de acá. Igual la voy a señalar, le voy a poner un rótulo diferente. Este rótulo ya lo tenía yo creado, se llama mapa, lo señalo y le digo cómo quiero que se llame. Ahí está. Lo mismo hago en la siguiente. Aquí está. Que lo señale, también con ese mismo rótulo. Y vamos a agregar un rótulo nuevo aquí a este. Ahí está, lo señalo, le pido que me inserte el título. A este vamos a ponerle un rótulo nuevo. Vamos a ponerle, por ejemplo, que se llame diagrama. Ahí está, es el rótulo que va a tomar. Por ejemplo, este que se llame cualquier nombre que le podamos poner. Aquí está uno y aquí está el otro. También va a ser un diagrama y le pongo el nombre. Ahí está. Ya con esto lo que hice fue crear las marcas en todos los objetos que tengo en mi documento. Entonces, ya que tengo todas las marcas creadas, ahora sí debo de insertar la tabla de objetos, la tabla que me va a servir como referencia. ¿Cómo hago? Ubico donde quiero que esté la tabla. En este caso lo voy a poner en la primera hoja, inserto una página, pongo mi cursor donde quiero que esté la hoja y en el tab referencias, en el grupo títulos, le voy a decir que me inserte la tabla de las ilustraciones de los objetos que yo estuve trabajando. Al darle clic a esta opción, me va a aparecer una pantalla en la que yo voy a poder escoger el formato en el que quiero que se vea esa tabla, en el que quiero que aparezca ese elemento, y voy a poder decirle cuál es la etiqueta que yo puse que quiero que tome para que me genere la tabla. ¿Qué quiere decir?
Que si por ejemplo yo genero esta de gráfica, lo que hace Word es crearme un barrido y solamente ubicar aquellas en las que esté esta etiqueta puesta para generarme su tabla. Le doy a aceptar, Word hace el barrido y me ubica solamente los dos únicos objetos que yo marqué con esa etiqueta, que en este caso son este de aquí y este objeto de acá abajo, que son los dos que me están apareciendo de este lado. Si yo quisiera insertar las tablas para los siguientes elementos, para los siguientes objetos que inserté, tendría que hacer el mismo procedimiento. Coloco el cursor donde quiero que aparezca la tabla, le digo que me inserte la tabla y le digo cuál es entonces la etiqueta, cuál es el rótulo que debe de buscar para generarme la siguiente tabla. Lo señalo, le doy a aceptar y me va a aparecer donde estaba el cursor la siguiente tabla de ilustraciones, la siguiente tabla de objetos, haciéndome el barrido y tomando solamente aquellos objetos donde la etiqueta que yo di de alta sea la que coincida. Vamos a hacer una última con lo que hicimos de los mapas. Aquí está. Señalo cuál es la etiqueta que quiero que me presente y le doy a aceptar. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo crear etiquetas, puedo crear tablas de objetos a gusto y a necesidad, dependiendo de lo que las características de mi documento me requiera. En este caso, yo lo que hice fue crear 4 diferentes tablas porque utilicé 4 diferentes etiquetas, utilicé 4 diferentes rótulos para que me pudiera generar los elementos. El otro que habíamos manejado era el de diagrama, aquí está, y con esos 4 diferentes rótulos que yo utilicé en mi documento, me está creando las 4 tablas de elementos que yo di de alta a la hora de crear las marcas. Bueno, pues esperando que sea de utilidad, esperando que esto haya sido de utilidad, les agradezco mucho atención y pues por aquí nos vemos a la próxima.